Hola, ¿qué tal? Soy Abraham López y este es el repaso de la quinta clase del curso de oración, beneficios de la oración. Hoy vamos a ver cuáles son los principales beneficios. La Biblia nos habla de muchos beneficios en diferentes circunstancias, pero particularmente podemos generalizarlo en algunos cuantos. Y estos son los principales de los que vamos a hablar. Y vamos a ver otra vez haciendo una recapitulación hacia Mateo 6. Mateo 6, versículo 6 nos dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Jesús mismo está dando esta afirmación de que vamos a recibir una recompensa cuando estemos en oración. La oración no es únicamente, ahora sí, el diálogo, no es únicamente platicar, sino que la oración trae beneficios, justamente porque estamos en comunicación con el Padre, estamos en comunicación con el Creador, y eso nos está trayendo beneficios. Beneficios que no necesariamente tienen que ser como muchos lo pueden pensar, beneficios de acaparamiento, sino beneficios que nos van a ayudar en nuestro día a día, a que tengamos una vida más plena, a que tengamos una vida más enfocada, que tengamos una vida que dependa de Él y no de las circunstancias, entre otros beneficios. Y por eso la Biblia nos habla de estos beneficios. Ahora, es importante hacer la aclaración, ya la vimos en uno de los resúmenes anteriores. El contexto en el que está es de que no hagamos esto por la recompensa pública, porque los otros nos vean y entonces tengamos un buen nombre para otros en público, que no lo hagamos por ego, por orgullo propio, sino que tengamos el tiempo de oración para estar en comunicación, para deleitarnos estar con el Padre, no en el sentido de que lo hagamos para reconocimiento público, porque recordemos que los fariseos en ese tiempo, en general los maestros de la ley, acostumbraban a orar de manera pública y que todo el mundo los viera y los alabara y dijera qué buenos eran. Y en ese sentido es donde Jesús dice, no, hazlo en secreto, hazlo en privado, pero no significa que es la única manera de orar. ¿Por qué? Porque tenemos la oración pública, la oración congregacional, también tenemos la oración por los enfermos, tenemos oraciones que se van a hacer en distintas formas, en grupos pequeños como en casas. La Biblia nos habla de muchas formas de oración que son públicas, que no son privadas, no son individuales, pero sobre todo nos marca esto de hacer este tipo de oración individual cuando nosotros necesitamos únicamente conectarnos con Dios. Y eso es importante a la vez que es importante la oración en grupo, la oración congregacional, porque también va a fortalecer nuestra fe. Pero particularmente esta oración privada, personal, nos muestra de dejarle a Dios todas nuestras cargas, de poner en Él todas las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero también hacerlo de forma privada para que sea para Él, sea en búsqueda de Él, no sea en búsqueda de la aprobación social. Entonces, en ese sentido está este versículo y por eso el beneficio no radica en que los demás nos vean y nos alaben por estar orando en público, sino que sea parte de nuestra vida privada para que la recompensa pueda ser en público. Porque si no, ya tenemos esa recompensa, una recompensa pública, una recompensa de las personas. Pero Dios no quiere darnos una recompensa de las personas, Dios quiere darnos una recompensa que viene directo de Él. Entonces vamos a ver, el apóstol Pablo también nos declara, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Perdón, bueno, este es en Hebreos, perdón, autor desconocido todavía. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que existe y que recompensa a los que le buscan. Cada vez que buscamos a Dios, al Padre, vamos a tener una recompensa. No una recompensa necesariamente monetaria, como algunos podrían asociar la palabra recompensa, pero sí una recompensa en que va a venir algo hacia nuestra vida. Y vamos a ver cuáles son los principales beneficios. El primero de ellos, seremos considerados amigo de Dios. Vamos a ver en Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó.
tanto a Enoc como a muchos otros. La Biblia nos habla de David, nos habla de el patriarca Abraham, nos habla de Moisés, que fueron sus amigos, que fueron alguien que lo conocieron en la intimidad, que lo conocieron, que dejaron las cosas banales y buscaron estar cerca de él, y por eso fueron llamados amigos de Dios. Y es más, Jesús cuando viene a la tierra y entonces llama a sus discípulos, esa cercanía que tiene con ellos no solamente fue de un maestro a discípulo, sino que también los hace sus amigos. La Biblia nos dice en Juan, ahora también serán llamados amigos, mis amigos. Eh, Vemos que en toda la creación, vemos también, por ejemplo, el caso de Noé. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, que era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó Dios con Noé. Eso está en Génesis 6:9. Vemos esta clase de hombres que tuvieron una amistad con Dios y fueron considerados amigos de Dios. No solamente fueron conocidos de Dios, sino que fueron amigos de Dios. Y es importante ser amigo de Dios. ¿Por qué? La Biblia nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me llame Señor, Señor, eh, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué nos está diciendo? Necesitamos conocerlo. Menciona en el versículo 23, les voy a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo estos versículos? Necesitamos conocerlo. Estas personas que están incluso en el libro de Hebreos, en Hebreos 11, se le llama algo así como el Salón de la Fama de los héroes de la fe. eh, Cada uno de ellos tuvo una amistad con Dios, lo conoció, habló con él, tuvo esa experiencia de relacionarse con él. Vemos el caso de Elías. Elías fue otro de los hombres que tampoco vio la muerte, fue llevado al cielo y nos damos cuenta de que él tenía una relación personal con Dios. Y eso es lo que la oración genera en nosotros, genera una amistad. Somos considerados amigos de Dios. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio, una persona que ora vivirá en victoria, vivir en victoria. La Biblia nos dice de victoria en victoria, pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. El Señor nos lleva en triunfo. Hay otra parte que dice de victoria en victoria. Ahora, no significa que nunca vamos a sufrir una derrota, que nunca nos vamos a equivocar. No, no significa eso. Significa que a pesar de nuestras derrotas, el Señor nos va a estar levantando y nos va a estar dando victorias. Hay personas que no tienen victorias, que simplemente lo único que hacen es sobrevivir. Dios no nos ha llamado solamente a sobrevivir, nos ha llamado a tener victorias, a alcanzar cosas, no para nosotros, sino para glorificar su nombre, porque sobre todas las cosas, lo más importante de recibir los beneficios de la oración, los beneficios de tener esta relación con Dios, es que nosotros podamos glorificar a Dios con lo que somos. Vemos también cuando nosotros oramos, Dios pelea por nosotros. Vimos en el resumen pasado la armadura y vemos cómo muchos de los elementos de la armadura, los elementos están reflejando el carácter de Cristo, reflejan sus pensamientos, reflejan la fe, reflejan la justicia, la verdad, están reflejando su palabra, el llevar su palabra en el Evangelio, su palabra misma como un estandarte, pero a la vez como una espada. Entonces, esa es la forma en que Cristo nos está defendiendo, nos está vistiendo de Él mismo, de su carácter, pero también tenemos su palabra, su sangre, tenemos las armas que van a pelear en contra del maligno, en contra de todo lo que venga contra nosotros. Tendremos victoria en eso, tendremos victoria sobre otras cosas que no necesariamente puede ser el enemigo, pero que sí son causadas por la desobediencia, como desánimo, como cualquier otro tipo de situaciones que dificulten nuestra vida, que bueno, muchas de esas son provocadas por el enemigo, no son directamente el enemigo, pero son provocadas por el enemigo. Tendremos victoria en todas esas. Vemos también el caso de Josafat. La Biblia nos dice que Josafat tuvo miedo, se humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno por todo Judá. Eso está en el segundo libro de Crónicas 23. Y un poco más adelante nos dice, tendrán que pelear ustedes en esta ocasión. eh, Párense y quédense quietos y verán la salvación del Señor que vendrá a ustedes.
Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. Eso está en el versículo 17 y nos damos cuenta de cómo el Señor es el que termina peleando por ellos. Por eso seremos llevados de victoria en victoria. Cuando nosotros estamos en esa relación con Dios, Él nos va a traer victoria. Tercer beneficio, una persona que ora recibirá libertad, recibirá libertad. Necesitamos la libertad de Dios. A veces podemos pensar, bueno, vivimos en una sociedad donde somos libres, o sea, yo puedo hacer lo que quiera, puedo comprar lo que quiera, puedo vender lo que quiera. No tengo problemas con la libertad, no soy esclavo de nadie. Sí, eso es en un cierto punto natural, pero espiritualmente somos esclavos, esclavos de nuestras pasiones. El que tiene problemas con alcoholismo, el que tiene problemas con deudas, el que tiene problemas con ciertas cosas, es esclavo de eso. Y todos nosotros somos esclavos de algo y nosotros necesitamos ser esclavos de Cristo para poder quitarnos la esclavitud que verdaderamente nos hace miserables. Pero cuando nosotros tenemos una esclavitud hacia Cristo, cuando somos sus esclavos, cuando somos sus siervos, entonces somos verdaderamente libres. La Biblia nos dice en Lucas 4 que el Señor vino a traer libertad a los cautivos, traer vista a los ciegos, vino a predicar el año agradable del Señor. Y esa parte es importante porque a veces sentimos que estamos en libertad, pero en realidad estamos atados, atados a nuestros pensamientos, atados a situaciones familiares, a cualquier clase de cosas que no nos dejan descubrir todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros, que no nos permiten vivir en libertad y que muchas ocasiones tampoco nos permiten vivir en victoria y vivimos de derrota en derrota. Y preguntamos, ¿por qué, Señor? Bueno, es porque no estamos en oración, porque no hemos pasado ese punto donde podemos recibir libertad. Libertad de nuestros miembros, libertad de nuestras pasiones físicas, libertad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y no es de que no debamos tener emociones, sino que cuando tenemos la libertad de Cristo, entonces no somos esclavos de nuestras emociones. Entonces podemos tener emociones, pero no nos dominan, sino nos domina el Señor mismo. Y cuando estamos bajo su dominio, entonces estamos en libertad. El cuarto beneficio, vemos también en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la libertad que nos da. Ya no tenemos ninguna condenación. Antes sí había condenación porque pertenecíamos al diablo y el diablo tenía toda la potestad sobre nosotros, pero cuando nosotros estamos en Cristo y ejercemos la oración, entonces todas estas cosas vienen a desaparecer. Vemos el cuarto beneficio, una persona que ahora crece en la fe. Como ya habíamos visto en resúmenes anteriores, la fe es importante porque nos va a ayudar. Y como lo vimos en el resumen pasado, mi fe va a ayudar a mi hermano que está junto y la fe de mi hermano me va a ayudar a mí. Por eso necesitamos una fe colectiva, aparte de una fe individual. Necesitamos cada uno tener una fe propia, desarrollarla de manera propia, creer personalmente en el Señor Jesús y en todo lo que Él dice y hace. Y nosotros, con nuestra fe, apoyar a los que están alrededor y también podemos ser apoyados. ¿Qué pasa cuando no vivimos en esa comunión? Entonces, estamos más expuestos. Un soldado solitario es más fácil que pueda ser llevado cautivo, que pueda ser emboscado. Y por eso necesitamos la fe de los demás. Una persona que ora va a crecer en la fe. Cuando estamos orando, estamos ejerciendo la fe. Como vimos, podría haber dos tipos de oración. Una oración que no necesariamente requiere fe, que es un poco más de agradecimiento, tiene que ver más con el pasado, pero también necesitamos una oración de fe que tiene que ver más con el futuro, con lo que Dios va a hacer, que no hemos visto, pero que sabemos que Dios puede y quiere hacer. De hecho, el nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros. Este es si bien es más común en un entorno navideño, pero
Emmanuel hace referencia precisamente a de que Dios estará con nosotros. En todo momento Dios estará con nosotros. Vemos también a Josué cuando él termina de hacer el pacto con Dios sucediendo a Moisés y Dios le dice a Josué, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y esa promesa nos las hace a nosotros como sus hijos. Él estará con nosotros como estuvo con Cristo, como estuvo con los apóstoles, con los discípulos, ahora también estará con nosotros, siendo nosotros también sus discípulos. Quinto beneficio, una persona que ora prospera. No nos referimos únicamente a una prosperidad material. Desde luego que todos buscamos cierta clase de prosperidad material. Lo necesitamos para tener un techo, para tener ciertas comodidades, para poder llevar el evangelio, para poder darle una vida adecuada a nuestra familia. Pero la Biblia no solamente habla de prosperidad en ese sentido, no solo habla de administración en el sentido de administrar dinero, de cuidar dinero. El dinero en muchas ocasiones la Biblia lo maneja en el sentido de que nosotros necesitamos ser administradores de todo lo que Dios nos ha dado, de todos sus recursos. Y en muchas ocasiones la forma más fácil de hacerlo es con el dinero, demostrarnos cómo enseñarnos a administrar, cómo enseñarnos a cuidar a través del dinero. Pero no significa que es lo más importante para Dios. Para Dios lo más importante es nuestra alma, es nuestro corazón, que nosotros le demos. Por eso la Biblia nos dice que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Tengamos cuidado con eso. Ahora, ¿en qué vamos a prosperar? La Biblia nos dice en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y estuvo el arca del Señor en la casa de Obed-edom, el geteo, 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Ahora es importante ver esa aclaración que hace que Dios bendijo a Obed-edom en 3 meses, cosa que no hizo en la casa de Aminadab, en donde estuvo anteriormente por muchos años. ¿Por qué no lo bendijo? La Biblia no lo dice específicamente, pero sí nos da ejemplos anteriores y posteriores que nos revelan que en la casa de Obededón la presencia de Dios se sentía en su casa, se sentía a gusto, se sentía bien y por eso Dios lo bendijo. ¿Qué es lo que nos habla? Nos habla de que Obed-edom tenía una relación personal con Dios, no únicamente de que él estaba recibiendo el arca de Dios, sino de que él tuvo una relación personal con él. Él buscó agradar la presencia de Dios mientras estuvo en su casa, cosa que no pasó en el caso de Aminadab. La Biblia nos dice que estuvo ahí muchos años, pero no pasó nada. No nos dice de nada, no nos dice como un milagro, no nos dice que Dios lo bendijo, no nos dice nada. Y bueno, eso también habla de ese carácter de Aminadab. Bueno, lo trató como un objeto más. No hubo algo más. No hubo posiblemente algo que le rendiera culto. No hubo nada. Lo que sí se debía hacer cuando el arca estaba en el templo o en el tabernáculo, debía haber sacrificios diarios, debía haber cierto tipo de ambiente que elevaran delante de Dios. De la misma forma, entendemos que Obed-edom estuvo realizando ese ambiente y el ambiente más propicio es en la oración, es cuando se está comunicando con Dios. Por eso la oración nos trae prosperidad, pero no en el sentido del que nosotros lo estamos buscando, sino en todas las áreas. La Biblia dice que lo bendijo grandemente. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que Dios nos bendiga todas las áreas de nuestra vida, no solo la económica, que nos bendiga nuestras relaciones personales, familiares, que nos bendiga en el trabajo, que nos bendiga de nuestra salud, que nos bendigan todas las áreas. Esa es la prosperidad que Dios da, una prosperidad integral. Vemos también eh, el sexto, eh, el sexto beneficio es que una persona que ora recibe salud y salvación. Vamos a ver en Éxodo 15:26, les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios la traeré sobre ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Dios nos ha prometido de que Él nos va a sanar, de que si nosotros buscamos su rostro, de que si nosotros estamos en su presencia, Él nos va a sanar. También la Biblia nos dice en Isaías que por su llaga hemos sido sanados. Ahora, es importante hacer la aclaración, cuando está hablando en Éxodo, está diciendo primero tienen que obedecer y después va a haber sanidad. Pero en Isaías no está diciendo que por su llaga ya fuimos sanados, ya fue pagada nuestra sanidad. Lo único que necesitamos es
tomarla, es pedirle, Señor, dame de tu sanidad, la sanidad que tú ya pagaste por mí y también la salvación, porque justamente en el sacrificio de Jesús también vino nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Tenemos esa seguridad de que el día que nosotros partamos de esta tierra, vamos a ir con Él. Pero no solo eso, sino de que desde este momento nosotros ya podemos disfrutar de su presencia, de esa salvación terrenal, no únicamente la salvación de nuestra alma al morir, sino la salvación incluso de nuestro cuerpo, en el sentido de que nosotros ya estamos experimentando la presencia de Dios. No una presencia de la misma forma como el día que nosotros nos presentemos delante de Él en el cielo, después de que pase esta tierra, después de que pase la muerte o después de que Él venga en su segunda venida. No, no hablamos de esa, pero sí hablamos de que tenemos una presencia a través del Espíritu Santo donde podemos relacionarnos con el Señor, pero podemos tener esa seguridad de la salvación, de que desde el día de hoy, desde el día que nosotros aceptamos a Cristo, Él nos ha hecho salvos, somos salvos en su nombre. La Biblia también nos habla en otros pasajes, como en Romanos 10, en Romanos 10, 8 y 9, que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos que Jesús fue levantado de los muertos, entonces seremos salvos. Al hacer esa confesión, al orarlo, nosotros seremos salvos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros oramos eso, estamos hablando de lo que hemos creído en nuestro corazón. Vemos también en Filipenses 4:7, el séptimo beneficio es la paz. La paz viene del hebreo shalom, que no solamente significa paz, esa es la traducción que tenemos al español, pero representa todo el bienestar y no tiene que ver con el gobierno actual, sino tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nuestra vida de forma integral, porque Dios sí puede abarcar todas las áreas de nuestra vida. Él es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Él está presente en todo lugar, pero también en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere que nos vaya bien en nuestra familia, en nuestra economía, quiere que nos vaya bien con nuestras amistades, en nuestro trabajo, en cada cosa que hagamos, que nos desarrollemos. Dios quiere que estemos bien. Y esa es la paz de Dios, ese es el shalom, el que representa bienestar en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia nos dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa el entendimiento. En muchas ocasiones no sabemos cómo podremos obtener paz o en qué consistirá la paz, o simplemente no tenemos paz y no sabemos cómo recibirla, pero nosotros a través de Jesucristo podemos tener esa paz, podemos tener ese acceso que antes no teníamos. Con esto terminamos. Repasamos los 7 beneficios que nos habla esta parte del curso. Los 7 beneficios es que vamos a ser considerados amigos de Dios, vamos a vivir de victoria en victoria, vamos a tener libertad. El cuarto es que vamos a crecer en la fe. El quinto es que vamos a prosperar. El sexto es que tendremos salud y salvación. Y en última parte tendremos paz, el shalom, el bienestar de Dios para todas nuestras áreas. Muchas gracias.